Nunca pensé que oiría de la boca de mi propia hija que yo era un peso, pero el día que lo oí, algo murió dentro de mí y otra cosa nació. ¿Alguna vez has sentido como si todo el sacrificio de tu vida hubiera sido borrado con una sola frase? ¿Como si décadas de renuncia se convirtieran en polvo en segundos? Pues yo lo sentí. Y no fue cualquier persona la que lo dijo. No, fue la niña que parí con dolor, a la que amamanté incluso con el pecho agrietado, a la que cargué en brazos bajo el sol caliente de Zacatecas. Mi nombre es Consuelo Vázquez, pero allá en Jerez, en el corazón de Zacatecas, la gente solo me llama Conchi. Tengo 74 años, la columna un poco torcida de tanto trabajar encorvada sobre un bastidor de bordado, pero un corazón que siempre fue firme, o al menos eso creía. El olor a frijoles quemados impregnaba el aire de la pequeña cocina, un humo acre que se aferraba a las cortinas de percal y a mi delantal florido. Fue ese olor el que lo inició todo. Mis ojos, ya cansados por los 74 años de vida e incontables noches bordando bajo la débil luz de un quinqué, me ardían por el humo, pero el ardor que sentía en el pecho era infinitamente peor. Valentina, mi única hija, entró en la cocina con el rostro contraído en una máscara de impaciencia. Sus pasos eran duros, pesados sobre el mosaico que yo misma asenté con Ernesto hace más de 50 años. No dijo «buenos días», no preguntó si estaba bien, simplemente abrió la ventana de un tirón, abanicando el aire con una revista. «Mamá, por el amor de Dios, otra vez». Su voz era un látigo. «Ya no sé qué hacer con usted. Toda la casa apesta. Rodrigo va a llegar para el almuerzo y va a pensar que vivimos en una posilga». Rodrigo, mi yerno. El hombre que entró en mi casa con una sonrisa mansa y zapatos lustrosos, prometiendo cuidar de mi hija, y que ahora se sentaba en la cabecera de mi mesa como si fuera el dueño del mundo. Me encogí junto a la estufa, frotándome las manos en el delantal. «Disculpa, mi hija. Solo me distraje un momento. Fui al patio a ver a las gallinas». «¿Se distrajo?» «Mamá, esta es la tercera vez este mes», me interrumpió, subiendo el tono. «Usted está olvidando las cosas, dejando el gas abierto, perdiendo las llaves. ¿Y si ocurre un incendio? ¿Ya pensó en eso? Yo trabajo todo el día. Rodrigo también. No podemos estar de niñeras de una persona adulta». Cada palabra era una piedra lanzada contra mi pecho. Yo, que la crié sola después de que su padre se fue, que lavé montañas de ropa para que ella pudiera estudiar, que vendí mis mejores bordados para comprar su vestido de novia. Yo, ahora, era un riesgo, un estorbo. Intenté defenderme, pero mi voz salió temblorosa, un hilo de sonido. «No soy una niña, Valentina». Ella soltó una risa amarga, sin humor. Se volvió hacia mí, y sus ojos, que un día fueron el espejo de los míos, ahora me miraban con una frialdad que no reconocía. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo y humo, y por un instante, su rostro pareció el de una extraña. «No, usted no es una niña», dijo, la voz baja y cortante, lo que era aún peor que los gritos. «Es peor. Usted está vieja, mamá. ¿No entiende que se está convirtiendo en un peso para nosotros?» Peso. La palabra resonó en el silencio de la cocina, rebotando en las paredes, en la estufa, en la olla quemada. Peso. No fue dicha con rabia, sino con un cansancio cruel, una constatación final, como si yo fuera una maleta vieja y sin asa, que ella estaba obligada a cargar de un lado a otro. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado dormido por décadas de resignación, de tragar en silencio, de bajar la cabeza, despertó. No fue un estruendo, fue un clic, un mecanismo oxidado que de repente se movió. El aire pareció detenerse en mis pulmones. Miré mis manos, las venas saltadas y las manchas de la edad, las mismas manos que la acunaron, que la alimentaron, que cosieron su ropa, y por primera vez en la vida no sentí vergüenza de ellas. Sentí una fuerza silenciosa emanar de ellas. No respondí, no lloré, simplemente asentí lentamente, un movimiento casi imperceptible. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándola allí, en medio del humo y de su propia crueldad. Caminé por el pasillo de mi propia casa, sintiéndome una extraña, y entré en el cuartito del fondo, la habitación húmeda y pequeña que ellos me habían destinado. Cerré la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue el sonido más definitivo que jamás había oído. La Consuelo que entró en esa habitación no era la misma que saldría de ella. Mi nombre es Consuelo Vázquez, pero allá en Jerez,
un pueblito polvoriento en el corazón de Zacatecas, donde el sol agrieta la tierra y las noches son frías. Todos me conocen como Conchi. Nací en 1949, hija de un jornalero que trabajaba de sol a sol en las haciendas de agave y de una madre que, de tan callada, parecía hecha de sombra. Fui la tercera de 7 hijos, la primera niña después de 2 varones. Aprendí temprano que el silencio era una virtud y que el trabajo era la única oración que garantizaba el pan en la mesa. Mi infancia no tuvo muñecas, pero tuvo aguja, hilo y retazos de tela. Mi abuela, una india zapoteca de ojos profundos y manos mágicas, fue quien me enseñó el arte del bordado. Cada puntada, Conchi, decía, con su voz que parecía el susurro de hojas secas, es un pensamiento que guardas. Un hilo de color es una alegría. Un nudo bien apretado es un dolor que superas. Y así, aprendí a bordar mis emociones en las telas. Mientras mis hermanos corrían por los campos, yo creaba jardines de flores en paños de cocina, pájaros coloridos en manteles. El bordado era mi refugio, mi diario secreto. Me casé a los 18 años con Ernesto. Era guapo, encantador, sabía bailar las rancheras como nadie y tenía un bigote abundante que hacía suspirar a las muchachas. Yo, ingenua y criada para servir, creí en sus promesas de una vida mejor. La vida mejor nunca llegó. Ernesto era un hombre de risa fácil y puño de hierro, no en el sentido de golpearme. Nunca llegó a tanto, pero su control era una prisión sin rejas. El dinero era suyo, las decisiones eran suyas. Mi opinión era solo un zumbido irritante que él ignoraba. Cuando Valentina nació, un año después de la boda, pensé que las cosas cambiarían, y cambiaron, pero solo para mí. Todo el amor que sentía que no podía darme a mí misma, lo deposité en ella. Era mi sol, mi luna, la flor más bonita de mi jardín bordado. Por ella, aguanté las noches en que Ernesto llegaba oliendo a otro perfume y a tequila barato. Por ella, empecé a lavar ropa para las familias más ricas del pueblo, frotando mis manos hasta que la piel quedaba en carne viva, para que no le faltara nada. Y en las horas libres, bordaba para vender, ofreciendo mis piezas en el mercado dominical, para juntar un dinerito a escondidas, un pequeño tesoro para emergencias. Ernesto decía que mi bordado era cosa de mujer desocupada, pero no le importaba usar el dinero que generaba para comprar una botella más. Enfermó del hígado, una consecuencia directa de su amistad con el alcohol. Fueron años difíciles, cuidando de él y de la casa, viéndolo consumirse y convertirse en un hombre amargo y resentido. Murió una noche calurosa de agosto, y para ser sincera, lo que sentí no fue tristeza, sino un alivio silencioso y culpable. Quedé viuda a los 58 años, con una pensión miserable, pero con algo que valía más que el oro, la escritura de nuestra casa, que logré poner a mi nombre años antes, en una rara maniobra de astucia, aprovechando una de sus largas ausencias. La casa era pequeña, sencilla, pero era mía, mi suelo, mi reino. Valentina ya estaba casada con Rodrigo en esa época. Siempre tuvo un genio fuerte, una impaciencia que temía que hubiera heredado del padre, pero yo la amaba incondicionalmente. Hice de todo para que tuviera una vida diferente a la mía. Pagué sus estudios con el dinero de mi bordado. La animé a trabajar en la ciudad grande, a ser independiente. Parecía haberlo logrado. Tenía un buen empleo, un marido que aparentaba ser un buen hombre. Me sentía orgullosa. Ese sentimiento, sin embargo, era como una flor delicada que el tiempo y la convivencia se encargarían de aplastar. 6 años antes de aquel fatídico día de los frijoles quemados, sonó el teléfono. Era Valentina, con la voz quebrada por el llanto. Rodrigo había perdido el empleo en la capital, estaban llenos de deudas, y el propietario del apartamento donde vivían les había pedido el inmueble. «Mamá, no tenemos a dónde ir», sollozó al otro lado de la línea. «No sé qué hacer. Estamos desesperados». Mi corazón de madre se partió en 1000 pedazos. Imaginar a mi hija en la calle, desamparada, era una tortura. Sin dudarlo, dije las palabras que sellarían mi destino en los años siguientes. «Vengan a casa, mi hija. Aquí siempre habrá un lugar para ustedes. La casa es grande. Nos arreglamos». Llegaron una semana después, con un camión de mudanza y rostros que mezclaban alivio y vergüenza. Rodrigo me abrazó fuerte, llamándome suegrita Ángel, y prometiendo que sería por poco tiempo. En cuanto consiga un trabajo, alquilamos nuestro rinconcito. «No queremos molestar», dijo, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Valentina parecía agradecida. En los primeros meses, me ayudaba en la cocina,
Conversábamos por la noche en el porche, y por un tiempo sentí que tenía a mi hija de vuelta. Les cedí mi habitación, la más grande y ventilada de la casa. Ustedes necesitan privacidad, espacio, dije, y me mudé al cuartito del fondo, que antes servía como mi almacén de hilos y telas. Era pequeño, un poco húmedo, pero no me importó. La felicidad de mi hija era la mía. Los meses se convirtieron en un año. Rodrigo consiguió un empleo, pero no era tan bueno como el anterior. El nuestro rinconcito se fue posponiendo, y poco a poco, la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Fue sutil, como la marea que sube despacio y, cuando te das cuenta, ya se ha llevado toda la arena bajo tus pies. Lo primero que noté fue la forma en que hablaban de mi casa. Ya no era la casa de mamá, era nuestra casa. Empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Un día, llegué del mercado y la vieja mecedora de mi padre, que estaba en la sala, había desaparecido. Valentina explicó, con una naturalidad desconcertante, que no combinaba con la nueva decoración y que la habían donado. No dije nada, solo sentí una punzada en el pecho, como si hubieran arrancado un pedazo de mi memoria. Luego vino la comida. Mi comida, que siempre fue mi orgullo, pasó a ser criticada. «Mamá, usted usa mucha manteca, no es saludable. Ese condimento es muy fuerte. Rodrigo tiene el estómago sensible». Poco a poco, fui siendo apartada de mi propia cocina. Valentina se hizo cargo de la estufa, preparando platos modernos cuyos nombres apenas conocía y que, para mí, no tenían sabor a hogar. Me convertí en una invitada en mi propia mesa, comiendo en silencio lo que me servían. El segundo año fue el de la erosión de mi identidad. Mis amigas de la parroquia, con quienes me reunía todos los miércoles para el rosario y un café, comenzaron a ser vistas como una molestia. «Ay, mamá, ahí viene doña Inés con esos chismes», suspiraba Valentina cuando veía a mi amiga acercarse al portón. Rodrigo era más directo. «Esta gente de pueblo no tiene qué hacer, solo meterse en la vida ajena». Pasé a encontrarme con mis amigas a escondidas, en el mercado o en la plaza, como una adolescente haciendo algo prohibido. Me sentía disminuida, avergonzada, como si mis amistades de toda la vida fueran algo de menor valor. La casa, que antes vivía llena de risas y del olor a café recién hecho, se volvió silenciosa y tensa. El sonido que prevalecía era el del televisor a todo volumen en la sala, donde Rodrigo pasaba horas viendo partidos de fútbol, con los pies sobre la mesita de centro que fue de mi madre. Mi bordado, mi pasión, mi fuente de ingresos y de cordura, también se convirtió en un objetivo. El pequeño espacio que había improvisado en el porche para trabajar fue considerado un desorden. «Mamá, esos hilos y telas esparcidos le dan un aspecto de descuido a la casa», se quejó Valentina un día. «¿Será que no puede hacer eso en su cuarto?» Mi cuarto. El cubículo húmedo del fondo. Intenté argumentar que necesitaba luz natural, que la vista del jardín me inspiraba. La respuesta fue una mirada de fastidio y un encogimiento de hombros. «Necesitamos espacio, mamá», obedecí. Moví mi pequeña mesa, mis cajas de hilos de colores, mis bastidores, al cuartito. La luz era débil, el aire estaba viciado, mis ojos comenzaron a doler más, y la alegría de bordar fue siendo reemplazada por un sentimiento de obligación. Me sentía como uno de mis pajaritos bordados, pero encerrado en una jaula oscura. El dinero también se convirtió en un problema. Mi pensión, que antes era suficiente para mis gastos sencillos, ahora era absorbida por las cuentas de la casa. Valentina y Rodrigo decían que ayudaban, pero al final del mes, era mi dinero el que pagaba la mayor parte de la luz, del agua, del gas. Cuando necesitaba comprar algo para mí, un medicamento o una madeja de hilo nueva, tenía que pedir, y la respuesta venía siempre acompañada de un suspiro y un sermón sobre economía. «Usted tiene que entender, mamá, que las cosas están difíciles. No podemos derrochar», decía Rodrigo, mientras desenvolvía un celular nuevo que se había comprado. Me sentía cada vez más pequeña, más invisible. Era como si las paredes de mi propia casa se estuvieran cerrando sobre mí. Caminaba de puntillas, hablaba en voz baja, pedía permiso para usar el teléfono. La Conchi fuerte, la dueña de la casa, la matriarca, se había transformado en un fantasma que rondaba los pasillos, cuidando de no molestar a los verdaderos dueños. La humillación era un sabor amargo y constante en mi boca, y yo tragaba todo, día tras día, en nombre del amor que sentía por mi hija, un amor que, empezaba a darme cuenta, me estaba matando poco a poco.
La mañana de aquel viernes comenzó como cualquier otra. Me desperté antes que el sol, como siempre lo he hecho en mi vida. El cuerpo me dolía, una protesta silenciosa contra el colchón delgado y la humedad del cuartito. Preparé el café de olla en silencio, para no despertar a la pareja. Valentina y Rodrigo dormían hasta tarde en mi antiguo cuarto, ahora remodelado con muebles nuevos que compraron a plazos, pero que ocupaban el espacio que guardaba mis memorias. Mientras el café se colaba lentamente en el paño, miré por la ventana de la cocina. Mi jardín, que antes era mi orgullo, con rosales y plantas de albahaca, estaba descuidado. Rodrigo había cimentado una parte para hacer un área de asado, y las pocas plantas que quedaban parecían tristes, sofocadas. Puse los frijoles a cocer a fuego bajo. El plan era hacer el almuerzo temprano, para que estuviera listo cuando despertaran. Mientras la olla de presión soltaba su silbido familiar, fui al patio a dar de comer a mis pocas gallinas. Eran mi último vestigio de autonomía, los huevos que vendía a las vecinas para tener mi propio dinero, sin necesidad de pedir. Fue allí, arrojando maíz a las gallinas, donde me perdí en mis pensamientos. Recordé cuando Valentina era pequeña, corriendo por ese mismo patio, con el cabello alborotado y la risa suelta. Recordé el día en que se cayó y se raspó la rodilla, y cómo la tomé en brazos, diciéndole que mi beso curaba cualquier herida. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Qué le había hecho la vida? ¿O qué había hecho yo mal en su crianza? La nostalgia es una niebla traicionera. Nos envuelve, nos transporta y nos hace olvidar el presente. Y fue por eso que no oí el silbido de la olla detenerse, ni sentí el olor a quemado que comenzaba a esparcirse por la casa. Fue el grito de Valentina el que me trajo de vuelta a la realidad. ¡Mamá! Corrí hacia adentro, con el corazón desbocado. La escena era la que describí. El humo, la olla negra sobre la estufa, y el rostro de mi hija, transformado por la rabia y la frustración. Rodrigo apareció justo detrás, en pijama, con el cabello despeinado y una expresión de asco. «¿Qué pasó ahora, mi amor?», preguntó, y entonces vio el humo. «Ah, no, ¿otra vez, doña Conchi?». La forma en que decía doña Conchi estaba cargada de un sarcasmo condescendiente, y entonces vino la discusión, las acusaciones de Valentina, mi patético intento de defensa, y la palabra final, la que lo selló todo. «Usted se está convirtiendo en un peso para nosotros». Rodrigo, de pie detrás de ella, solo negó con la cabeza, una sutil sonrisa de acuerdo en sus labios. En ese momento lo entendí. No era solo mi hija, era él. Él la estaba envenenando en mi contra, susurrándole al oído, pintándome como una vieja caduca e inútil. Y ella, por debilidad o conveniencia, estaba creyéndole. Mientras caminaba hacia mi cuarto, la imagen de ellos dos, parados en la cocina como los jueces de mi sentencia, quedó grabada en mi mente. La puerta se cerró. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi cuerpo que, de repente, parecía pesar 1 tonelada. Pero no era mi peso lo que me asfixiaba, era el de ellos. Era la ingratitud, la falta de respeto, la crueldad disfrazada de preocupación. Las lágrimas que contuve durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y calientes, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de furia, una furia fría, clara y afilada como una aguja nueva. La oscuridad del cuartito era casi total. La única luz provenía de una rendija bajo la puerta, acompañada de los sonidos apagados del televisor en la sala. Ya habían limpiado la cocina, pedido comida a domicilio, y ahora veían algún programa ruidoso, como si nada hubiera pasado. Para ellos, la vida seguía. Para mí, la vida como la conocía acababa de terminar. Acostada en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo manchado de humedad, dejé que vinieran los recuerdos, no los dulces, sino los amargos. Recordé cada suspiro de impaciencia de Valentina, cada comentario sarcástico de Rodrigo, cada pedazo de mi vida que me fue arrebatado. La mecedora, el jardín, la cocina, las amigas, el bordado. Había permitido que me desmontaran, pieza por pieza, hasta que no quedara casi nada de la mujer que yo era. Peso. La palabra volvía, martillando en mi cabeza. Yo siempre fui el pilar, la que sostenía todo. Cuando Ernesto bebía y gastaba el dinero, era yo quien garantizaba la comida en la mesa. Cuando la sequía vino y se llevó las cosechas, fue mi bordado lo que nos salvó. Cuando Valentina necesitó ayuda, fui yo quien abrió la puerta. ¿Cómo podía ser un peso? La respuesta llegó, clara y dolorosa. Yo no era un peso. Estaba permitiendo que me trataran como tal. Mi crianza,
toda la vida escuchando que la mujer debe ser sumisa, paciente, que debe aguantar todo por la familia, me había convertido en una víctima voluntaria. El silencio que yo creía una virtud era, en realidad, una complicidad. Me levanté de la cama. Mis rodillas crujieron, pero mis movimientos eran firmes. Fui a la esquina del cuarto, donde guardaba un viejo baúl de madera que fue de mi madre. Lo abrí. El olor a cedro y a tiempo me envolvió. Adentro, debajo de toallas bordadas y ropa de bebé amarillenta por el tiempo, había una carpeta de plástico gruesa. Con manos temblorosas, la tomé. Dentro, protegida como una reliquia, estaba la escritura de la casa, el documento que probaba, en letras oficiales y sellos, que ese suelo, esas paredes, ese techo, eran míos, únicamente míos. Miré mi nombre, Consuelo Vázquez, escrito en una caligrafía elegante. Yo no era un fantasma, tenía un nombre, tenía derechos. Un coraje que no sabía que poseía comenzó a burbujear dentro de mí. Era un coraje antiguo, el mismo de mi abuela zapoteca, el mismo de las mujeres del campo que enfrentan el sol y la sequía sin quejarse, pero que saben cuándo defender lo que es suyo. Esa noche no dormí. Me senté en la silla desvencijada frente a mi mesita de bordado. No tomé la aguja. En su lugar, tomé un trozo de papel y un lápiz, y comencé a planear. No era un plan de venganza, era un plan de rescate, el rescate de mí misma. Las ideas venían con una claridad aterradora. Necesitaba ayuda, necesitaba consejo, necesitaba a alguien que entendiera de leyes, no solo de las leyes de Dios, sino de las leyes de los hombres. Pensé en mis amigas. Doña Inés, mi comadre, siempre fue la más lista, la más conectada. Su sobrino era abogado en la ciudad. Un plan comenzó a formarse, puntada por puntada, como uno de mis bordados más complejos. Los riesgos, los miedos, las posibles consecuencias, todo pasó por mi cabeza. Valentina podría odiarme para siempre, podría terminar completamente sola, pero ¿qué soledad sería peor que la que ya sentía, rodeada de personas que me veían como una carga? Cuando los primeros rayos de sol pintaron el cielo de un rosa tímido, la decisión estaba tomada. No iba a llorar más, no iba a esconderme más, iba a luchar, con las únicas armas que tenía, la verdad, la ley y una determinación recién descubierta. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, hice una oración no de súplica, sino de agradecimiento. Agradecí por el dolor, pues fue él quien me despertó. Agradecí por la palabra peso, pues fue ella la que me dio la ligereza para empezar a volar. En los días que siguieron, me convertí en la mejor actriz que Jerez jamás conoció. Por fuera, yo era la misma Conchi de siempre, callada, sumisa, casi invisible. Me despertaba temprano, hacía mis tareas sin quejarme, comía en silencio y me retiraba a mi cuarto. Valentina y Rodrigo parecían aliviados. Probablemente pensaron que el sermón había funcionado, que yo finalmente había entendido mi lugar. Mal sabían ellos que mi lugar estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras ellos vivían su rutina, ajenos a la tormenta que se formaba bajo su techo, yo ejecutaba la primera fase de mi plan. Mi primer acto de rebelión fue pequeño, casi insignificante. Comencé a guardar para mí todo el dinero que ganaba con la venta de los huevos y de algunos bordados que hacía a escondidas. Por la noche, usando una pequeña linterna para no llamar la atención, cada moneda era guardada en una lata de galletas vacía, escondida en el fondo del baúl. Era mi fondo de guerra. El siguiente paso era más arriesgado. Necesitaba encontrar la escritura de la casa de nuevo, pero esta vez para sacarla de allí. Esperé una mañana en que sabía que ambos estarían fuera por varias horas. Valentina tenía una cita médica, y Rodrigo la acompañaría. El corazón me latía desbocado en el pecho mientras oía el sonido de su coche alejándose. La casa en silencio parecía enorme, llena de ecos y sombras. Fui a mi antiguo cuarto, ahora el de ellos. El olor era diferente, una mezcla del perfume caro de Valentina con la loción para después de afeitar de Rodrigo. Ya no era mi olor a lavanda e hilo de algodón. Me sentí una invasora. Revisé el armario, los cajones, los lugares donde solía guardar documentos importantes. Nada. El pánico comenzó a subir por mi garganta. ¿Y si lo habían encontrado y guardado en otro lugar? ¿Y si se habían deshecho de él? Fue entonces cuando recordé un viejo truco de Ernesto. Solía esconder cosas importantes en un fondo falso de un cajón del escritorio. El escritorio antiguo todavía estaba allí, en un rincón, sepultado por papeles y baratijas de ellos. Con esfuerzo, lo arrastré un poco hacia un lado. El cajón de abajo parecía atascado. Forcé un poco y oí un clic.
El fondo falso se movió, y allí estaba, mi carpeta de plástico, con mi escritura. A su lado, para mi sorpresa y creciente indignación, estaban otros documentos míos, mi certificado de matrimonio, el acta de defunción de Ernesto, incluso mi cartilla de vacunación de la infancia. Se habían apoderado de toda mi vida en papel. Con una mezcla de rabia y triunfo, tomé la carpeta. No la llevé a mi cuarto. Sabía que no era seguro. La envolví en una bolsa de tela. La metí dentro de mi bolsa del mercado y salí de casa. Caminé rápidamente, mirando por encima del hombro en cada esquina, hasta la casa de mi comadre Inés, que vivía a pocas cuadras de allí. Me recibió con la desconfianza de quien veía un fantasma. Apenas la visitaba en su casa últimamente. «Conchi, qué milagro. ¿Pasó algo?», dijo, haciéndome entrar. En su cocina pequeña y acogedora, con el olor a canela en el aire, me derrumbé. Se lo conté todo. Años de humillación contenidos en mi pecho salieron a flote en un torrente de palabras y lágrimas. Inés, una mujer fuerte y práctica, escuchó todo en silencio, solo sosteniendo mi mano. Cuando terminé, no me ofreció lástima, me ofreció fuerza. «Esa sinvergüenza de tu hija», gruñó, «y ese arrimado de su marido. Ya pasó la hora de que le pongas un alto a esto, comadre». Le mostré la escritura. Sus ojos brillaron. «Eso es, Conchi. Este papel es tu libertad. Ahora vamos a llamar a mi sobrino». Inés era lo opuesto a mí. Donde yo era silencio, ella era voz. Donde yo era vacilación, ella era acción. Mientras yo todavía me secaba las lágrimas, ella ya estaba al teléfono, hablando con su sobrino, Mateo. La conversación fue corta y directa. Inés tenía ese don de ir al grano. «Mateo, querido, es tu tía Inés. Estoy aquí con una amiga, Consuelo Vázquez». «Sí, la Conchi del bordado. Tiene un problema serio y necesita un buen abogado. Y discreto», enfatizó la última palabra. «Sí, es sobre su casa. ¿Puedes recibirnos? ¿Hoy? Excelente. Estaremos allí en 1 hora». Colgó el teléfono con una sonrisa victoriosa. «Listo. Mateo nos espera en su oficina en la ciudad. Es un buen muchacho, estudió mucho. Sabrá exactamente qué hacer». La idea de ir a un despacho de abogados me aterrorizaba. Yo, una mujer sencilla del campo, que apenas sabía firmar su propio nombre, entrando en un lugar de esos, lleno de libros y hombres de traje, sentí que se me helaba el estómago. Inés percibió mi miedo. Me tomó por los hombros y me miró a los ojos. «Escucha, Conchi, no estás sola en esto. Yo voy contigo. Y tú no eres ignorante. Eres una mujer sabia que sostuvo a una familia con la fuerza de sus manos. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia hija, te haga pensar lo contrario. Ahora, levanta esa cabeza. Vamos a tomar el autobús». Su confianza fue contagiosa. Por primera vez, sentí que no estaba librando una batalla solitaria. Tenía una aliada, y eso marcó toda la diferencia. Dejé la carpeta con los documentos con Inés, por si Valentina y Rodrigo notaban su ausencia y me preguntaban. Fuimos a la parada del autobús. El viaje al centro de Zacatecas pareció durar una eternidad. Con cada sacudida del vehículo, mi corazón daba un salto. ¿Y si no lograba explicar la situación bien? ¿Y si el abogado se reía de mí? La oficina de Mateo no era tan intimidante como imaginaba. Estaba en un edificio antiguo, pero bien conservado, en una calle tranquila. La sala de espera era pequeña, con sillas cómodas y cuadros de paisajes locales en las paredes. Una joven simpática nos ofreció agua. Mateo vino a recibirnos personalmente. No era un hombre de traje, sino un joven con camisa de lino y pantalones de vestir, con una sonrisa amable y ojos que transmitían calma. Nos llevó a su oficina, que tenía una gran ventana con vista a la plaza. «Tía, doña Consuelo, por favor, siéntense», dijo, con voz tranquila. «Cuéntenme todo, desde el principio, sin prisa». Y con Inés a mi lado, asintiendo y añadiendo algún que otro detalle, se lo conté. Conté la historia de mi vida, de mi matrimonio, de la llegada de Valentina, de las pequeñas y grandes humillaciones. Conté sobre la palabra peso. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Mateo me miraba, no con lástima, sino con un profundo respeto. «Doña Consuelo», comenzó, «usted es una mujer de una fuerza extraordinaria. Aquellas palabras, viniendo de un extraño, de un hombre de ley, tuvieron un impacto profundo en mí. No era una vieja caduca, era una mujer fuerte». Mateo tomó la carpeta que Inés le entregó y analizó los documentos con atención. Sus ojos pasaban por las páginas y podía ver la concentración en su rostro. Leyó la escritura de la casa, el certificado de matrimonio,
el acta de defunción. Se detuvo un poco más en la escritura, girándola contra la luz, revisando los sellos y firmas. El silencio en la sala era pesado. Me retorcía las manos en el regazo, con el corazón en la boca. ¿Y si había algún problema? ¿Algún resquicio en la ley que les diera a ellos el derecho de quedarse? Finalmente, Mateo levantó la mirada. Doña Consuelo, la noticia es la mejor posible. Este documento es impecable, dijo, golpeando ligeramente con el dedo la escritura. La propiedad está única y exclusivamente a su nombre. Fue registrada correctamente. Todos los impuestos están al día. Legalmente, su hija y su yerno son sus inquilinos, aunque no paguen alquiler. Están en su casa por su permiso. Y de la misma forma que usted permitió que entraran, usted tiene todo el derecho de pedir que se vayan. Un alivio tan grande me inundó que tuve que sostenerme de la silla para no desmayarme. La ley estaba de mi lado. No estaba loca, no estaba siendo egoísta, solo estaba reclamando lo que era mío por derecho. ¿Y cómo hago eso?, pregunté, con la voz aún débil. Mateo se inclinó hacia adelante, explicando con la paciencia de un profesor. Tenemos 2 caminos. El primero, y el que siempre recomiendo en casos de familia, es la conversación. Usted se sienta con ellos y les explica la situación. Inés bufó. ¿Conversar? Mateo, ¿no oíste lo que contó? Se van a reír en su cara. La van a llamar ingrata y seguirán sentados en el sofá. Mateo le sonrió a su tía. Lo sé, tía. Por eso existe el segundo camino, el más formal. Redactamos una notificación extrajudicial. Es un documento oficial, firmado por mí como su abogado, informándoles que tienen un plazo legal, generalmente de 30 días, para desocupar el inmueble voluntariamente. ¿Y si no se van?, pregunté, el miedo volviendo. Si se niegan a irse después del plazo, continuó Mateo. Entonces presentamos una demanda judicial de reintegración de posesión. Es un proceso un poco más largo, pero con esta escritura, la victoria está prácticamente garantizada. Un juez emitirá una orden, y un oficial de justicia irá a la casa para asegurarse de que se cumpla la orden. Oficial de justicia. La imagen de extraños uniformados en la puerta de mi casa, expulsando a mi propia hija, me causó un escalofrío. Pero la alternativa, seguir viviendo como una prisionera, era aún más aterradora. La notificación, dije, con voz más firme. Empecemos con la notificación. Mateo asintió. Excelente decisión, doña Consuelo. Es el procedimiento correcto. Eso les dará tiempo para entender que la situación es seria y para buscar otro lugar. Y lo más importante, eso la protege a usted. A partir del momento en que reciban el documento, cualquier acto de falta de respeto o presión en su contra puede ser usado contra ellos en el tribunal. Me explicó los costos, que eran modestos. El dinero que venía guardando en la lata de galletas sería suficiente para cubrir los honorarios iniciales. Sentí una oleada de orgullo. Ese dinerito, ganado con mis huevos y mis bordados, era lo que estaba comprando mi libertad. Salí de la oficina de Mateo sintiéndome 10 kilos más ligera. El sol afuera parecía más brillante, el aire más fácil de respirar. Inés caminaba a mi lado, con el pecho henchido de orgullo. ¿No te lo dije, comadre? ¿No te dije que eras más fuerte de lo que pensabas? Yo solo sonreí. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez sentía que tenía las armas adecuadas para luchar. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa. Continué con mi actuación de viejita dócil, pero por dentro, una revolución estaba en marcha. Mateo me llamaba al celular de Inés para mantenerme al día, y mi comadre se convirtió en mi mensajera y estratega. El plan era simple, pero necesitaba ser ejecutado a la perfección. Mateo prepararía la notificación. Yo no la entregaría en mano. Eso causaría una confrontación inmediata, y no me sentía lo suficientemente fuerte para eso. La estrategia era otra. Yo me iría de casa. Usted no puede estar allí cuando lean el documento, aconsejó Mateo. Intentarán manipularla, usar el sentimentalismo, la culpa. Es mejor que usted esté en un lugar seguro, donde pueda tener paz para mantenerse firme en su decisión. Inés inmediatamente ofreció su casa. Te quedas conmigo, comadre. El tiempo que necesites. Tengo un cuarto de huéspedes que solo está acumulando polvo. La idea de irme de mi casa, aunque fuera temporalmente, era extraña, pero entendía la lógica. Necesitaba distancia para no flaquear. Mientras Mateo se ocupaba de la parte legal, yo me ocupaba de la logística de mi huida. Empecé a hacer una maleta, poco a poco, en secreto. Una prenda de ropa hoy, un par de zapatos mañana. Escondía la maleta debajo de la cama
cubierta con una sábana vieja. En ella puse mi mejor ropa, los pocos objetos de valor sentimental que me quedaban, y por supuesto, mi material de bordado. A donde quiera que fuera, mi arte iría conmigo. Seguí juntando mi dinero. Además de los huevos, empecé a vender algunas de las gallinas ponedoras. Le decía a Valentina que se estaban poniendo viejas, que no valía la pena mantenerlas. Ella ni siquiera prestaba atención, solo se encogía de hombros. Cada peso que entraba en mi lata de galletas era un paso más lejos de aquella vida. Los observé con nuevos ojos. Vi la forma en que Rodrigo hablaba con Valentina, siempre con un tono de quien da órdenes, y cómo ella se encogía, de la misma forma que yo me encogía con Ernesto. La historia se estaba repitiendo, y eso me partía el corazón, pero sabía que no podía salvarla si no me salvaba a mí misma primero. Quizás, al ver mi fuerza, ella encontraría la suya. Era una esperanza tenue, un hilo de hebra dorada en un tejido oscuro. El día elegido fue un domingo. Los oí planear ir a un asado en casa de unos amigos de Rodrigo. Saldrían por la mañana y solo volverían al final de la tarde. Sería la oportunidad perfecta. La víspera, el sábado por la noche, Mateo pasó por casa de Inés y dejó un sobre grande y pardo. Inés me lo entregó y lo sostuve como si quemara. Dentro estaba la notificación extrajudicial, impresa en papel membretado, con palabras formales y términos legales que apenas entendía, pero cuyo mensaje era cristalino. Plazo de 30 días para la desocupación voluntaria del inmueble sito en la calle. Aquello era real. Estaba sucediendo. Esa noche, apenas pude dormir. El miedo y la emoción bailaban un vals frenético en mi estómago. Estaba a punto de poner mi vida patas arriba. Estaba cambiando una certeza infeliz por una incertidumbre llena de esperanza. Miré la maleta lista en el rincón del cuarto. No era una maleta de fugitiva, era una maleta de peregrina, partiendo en busca de sí misma. La última semana fue la más difícil. Vivir bajo el mismo techo que las personas a las que estaba a punto de confrontar legalmente era una tortura psicológica. Cada gesto de normalidad parecía una farsa. Cuando Valentina me pedía que le pasara la sal en la mesa, yo pensaba, pronto, ya no estarás en esta mesa. Cuando Rodrigo se quejaba del calor, yo pensaba, pronto, tendrás que preocuparte por tu propio techo. Ellos, sin embargo, parecían completamente ajenos. Mi quietud, que ahora era fruto de una planificación cuidadosa y de nervios a flor de piel, era interpretada por ellos como resignación. A sus ojos, yo era la vieja Conchi de siempre, derrotada. Llegaron a demostrar una especie de caridad condescendiente. «Usted está tan calladita, mamá», dijo Valentina una noche, mientras yo lavaba los platos. «¿Se siente bien?» Había una pizca de preocupación en su voz, pero era la preocupación que se tiene por un objeto frágil, no por una persona. «Estoy bien, mi hija, solo cansada», respondí sin mirarla a los ojos. Rodrigo, al notar la mejora en mi comportamiento, incluso intentó ser amable, a su manera. «¿Ves, mi amor? Te dije que tu mamá solo necesitaba un tirón de orejas. Ahora está más tranquila, no está dando problemas». Me guiñó un ojo, como si fuéramos cómplices. Sentí que se me revolvía el estómago. Esa calma que precedió a la tormenta fue crucial. Me dio tiempo para observar y memorizar cada rincón de mi casa. Miré las grietas en la pared de la cocina, la mancha de humedad en el techo de mi cuartito, la forma en que la luz del sol de la tarde entraba por la ventana de la sala. Me estaba despidiendo, aunque fuera por un tiempo, de mi hogar. Hubo momentos de duda, por supuesto. Una noche, oí a Valentina llorar en el cuarto. La puerta estaba entreabierta, y la vi sentada en la cama, mientras Rodrigo le hablaba en voz baja, pero dura. No pude oír las palabras, pero el tono fue suficiente. Mi instinto de madre gritó que entrara, la abrazara, le dijera que todo estaría bien, pero me contuve. ¿De qué serviría? Yo la consolaría, y al día siguiente, ella desquitaría su frustración e infelicidad conmigo, la única persona sobre la que aún tenía poder. Era un círculo vicioso, y la única manera de romperlo era retirarme de la ecuación. Recé por ella esa noche. Le pedí a Dios que le diera fuerza y claridad, pero sabía que mi propia salvación tenía que venir primero. El viernes, 2 días antes del día D, hice mi última visita al mercado como la vieja Conchi. Conversé con las vendedoras, compré mis verduras, actué con normalidad, pero, al pasar por el puesto de flores, compré una pequeña maceta de violetas. Era una flor que mi madre adoraba. La llevé a casa y la puse en el alféizar de la ventana de mi cuartito. Era un pequeño acto de belleza y esperanza, un presagio de la vida que quería volver a tener. El sábado,
mientras se arreglaban para salir a una fiesta, fingí un malestar. Creo que comí algo que no me sentó bien. «Me voy a acostar más temprano», dije. Aceptaron sin cuestionar, quizás incluso aliviados de no tener que llevarme con ellos. Sola en casa, hice los últimos preparativos, revisé la maleta, conté mi dinero, releí la carta que había escrito para acompañar la notificación. No era una carta de odio, sino de dolor y de despedida. «Mi hija, cuando leas esto, yo ya me habré ido. No fui expulsada, me fui por elección. La casa donde creciste se convirtió en un lugar donde ya no podía respirar». La palabra peso fue la gota que derramó un vaso que hacía mucho tiempo rebosaba. Necesito encontrar mi valor de nuevo, lejos de miradas que solo ven en mí una carga. La notificación adjunta es una formalidad legal, pero mi petición es de madre. Por favor, encuentren su propio camino. Déjenme seguir el mío en paz, con el amor que nunca morirá. Tu madre, Consuelo. Doblé la carta. La puse junto con la notificación en el sobre pardo y lo escondí. El escenario estaba montado. Solo faltaba el acto final. El domingo amaneció soleado. Un día demasiado bonito para el drama que estaba a punto de desarrollarse. El olor a café recién hecho y la conversación animada de la pareja venían de la cocina. Estaban de buen humor, ansiosos por el asado. Yo me mantuve en mi cuarto, alegando que todavía no me sentía bien, pero que un poco de descanso lo resolvería. «Qué lástima, mamá. Le hubiera gustado ir. Hay una piscina», dijo Valentina, desde la puerta de mi cuarto. Había una pizca de sinceridad en su voz, lo que lo hizo todo aún más difícil. «Será para la próxima, mi hija. Diviértanse», respondí, con la voz ahogada por la almohada. Oí sus pasos alejándose, la puerta de entrada abriéndose y cerrándose, el sonido del motor del coche arrancando y desapareciendo a lo lejos. Esperé 10 minutos más, con el corazón latiendo fuerte, para asegurarme de que no volverían por algo que hubieran olvidado. Entonces, me levanté. La casa silenciosa era toda mía. Caminé por ella, tocando los muebles, las paredes. Fui a mi antiguo cuarto, ahora el de ellos. La cama estaba deshecha, ropa tirada sobre una silla. Ya no era mío. Fui a la cocina. Los platos del desayuno estaban en el fregadero. Resistí el impulso de lavarlos. Ya no era mi responsabilidad. Volví a mi cuartito y tomé la maleta. Era una maleta antigua, de fibra, con los bordes gastados. Pesaba más por los recuerdos que por la ropa. Tomé también el sobre pardo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Caminé hasta el comedor. La gran mesa de madera, donde tantas comidas familiares se compartieron, ahora parecía un altar de sacrificio. Coloqué el sobre justo en el centro, sobre el lugar donde Rodrigo solía sentarse. Era un objeto extraño y solemne en ese ambiente familiar. Di un último vistazo a mi alrededor. Al retrato amarillento de mis padres en la pared, a la maceta de violetas en la ventana de la cocina, al reloj de péndulo que había dejado de funcionar hacía años. Esa casa era la suma de mi vida, y la estaba dejando atrás. Las lágrimas vinieron, pero las sequé con el dorso de la mano. Era hora de irse. Abrí la puerta principal. La luz del sol me cegó por un instante. Respiré hondo el aire de la mañana, que olía a tierra mojada y al jazmín del jardín de la vecina. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido de mi liberación. No miré atrás. Con la maleta en una mano y la bolsa en la otra, comencé a caminar calle abajo, en dirección a la casa de Inés. Cada paso era una mezcla de terror y euforia. Era una señora de 74 años, con una maleta vieja y un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía que estaba caminando en la dirección correcta. No estaba huyendo de casa. Estaba, finalmente, volviendo a mí. La tarde en casa de Inés pasó en una neblina de ansiedad. Mi comadre hizo de todo para distraerme. Preparó mi plato favorito, chilaquiles rojos. Me contó los últimos chismes de la parroquia. Puso una película antigua en la televisión. Pero mi mente estaba lejos, en mi casa, esperando el sonido del coche, la puerta abriéndose, el silencio siendo roto por el descubrimiento. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Y entonces sonó el teléfono de Inés. Mi corazón dio un vuelco. Era un número desconocido. Inés contestó y puso el altavoz, como habíamos acordado. La voz de Valentina sonó, estridente e incrédula. «¿Doña Inés? ¿Mi mamá está ahí?» «Sí, está, Valentina». «¿Pasó algo?» respondió Inés, con una calma impresionante. «¿Que sí pasó algo? Usted no tiene idea. ¿Sabe lo que hizo?»
Nos dejó una carta, una notificación de un abogado, expulsándonos de nuestra propia casa. ¿Puede, por favor, pasarle el teléfono? No puede hablar ahora. Está descansando, dijo Inés firme. ¿Descansando? ¿Después de lanzar una bomba como esa? No lo puedo creer. ¡Qué ingratitud! Después de todo lo que hicimos por ella. La voz de Valentina se rompió en un sollozo. Era una mezcla de rabia y autocompasión. De fondo, oí la voz de Rodrigo, furiosa. Esto es cosa de esa amiga suya, Inés, metiéndole ideas en la cabeza a una vieja. Déjeme hablar con ella. Mire, Rodrigo. La voz de Inés se volvió gélida. No me levante la voz. Y no llame vieja a su suegra. El respeto es bueno, y ustedes ya deberían haberlo aprendido. Conchi tomó su decisión. Si tienen algo que discutir, llamen al abogado. El número está en la notificación. Que le vaya bien. Y colgó. El silencio que siguió fue roto solo por mi sollozo contenido. Oír su reacción, la rabia, la acusación de ingratitud, dolió profundamente. Pero la firmeza de Inés me dio fuerza. El teléfono sonó unas 10 veces más esa noche. Correos y mensajes de texto llegaban sin parar. No contestamos más. Al día siguiente, por la mañana, Valentina apareció en el portón de Inés. La vi por la rendija de la cortina. Su rostro estaba hinchado de llorar, pero sus ojos ardían de rabia. «Mamá, sé que está ahí. Abra esa puerta. Vamos a conversar», gritó desde la calle. Inés fue hasta el portón. «Valentina, tu madre no vas a hablar contigo ahora. Vete a casa y habla con su abogado». «¿Su abogado? ¡Qué chiste! Si apenas sabe leer y escribir. Esto es manipulación», gritó Valentina, atrayendo la atención de los vecinos. Fue en ese momento que un coraje inesperado se apoderó de mí. No podía dejar que Inés me defendiera para siempre. Abrí la puerta y fui hasta el portón, parándome a una distancia segura de mi hija. Ella me miró, y por un segundo vi a la niña perdida en sus ojos. Pero la rabia volvió enseguida. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste?». Respiré hondo. La voz que salió de mí era tranquila, pero firme como una roca. «Hice lo que tenía que hacer, Valentina. Por mí. ¿Por usted? ¿Y nosotros? ¿Y todo lo que hicimos?». Fue entonces cuando dije las palabras que venía ensayando en mi mente. «Lo que ustedes hicieron, mi hija, fue hacerme sentir como un objeto inútil en mi propia casa. Un peso. Y un peso, cuando se le suelta, no cae. Se libera». La miré fijamente a los ojos. «El plazo es de 30 días. Usen ese tiempo con sabiduría. Ahora, por favor, vete». Di media vuelta y entré en casa, sin esperar una respuesta. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con todo el cuerpo temblando. Lo había hecho. La había confrontado. Y no me había derrumbado. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Y por primera vez, la idea no me asustó. La casa de Inés era pequeña, pero llena de vida. Macetas de plantas se apretujaban en las ventanas. Un canario cantaba en una jaula en el porche. Y el olor a pan casero parecía estar siempre en el aire. Era un contraste absoluto con la atmósfera pesada y silenciosa que se había instalado en mi casa. El cuarto de huéspedes que me cedió era simple, pero limpio y ventilado. Tenía una ventana que daba a un pequeño patio con un limonero cargado de frutos. La primera noche, me acosté en esa cama que no era mía, y en lugar de sentirme una sin techo, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No había el sonido del televisor a todo volumen, ni los pasos pesados de Rodrigo en el pasillo. Solo estaba el sonido de los grillos afuera y el suave tic-tac de un reloj en la sala. Dormí toda la noche, un sueño profundo y sin pesadillas. Desperté con el sol en la cara y el olor a café. Me sentí culpable por no haberme levantado más temprano para prepararlo. El hábito de servir todavía estaba impregnado en mí. Cuando llegué a la cocina, Inés ya estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico. «Buenos días, dormilona», sonrió. «¿Dormiste bien?» «Como una piedra», admití. «Me siento hasta mal, comadre. Usted hizo todo». «Tonterías», dijo, sirviéndome una taza de café. «Pasaste los últimos 6 años sirviendo a quien no lo merecía. Ahora es tu turno de que te sirvan. Acostúmbrate». Poco a poco, me fui adaptando a esta nueva rutina. Por la mañana, ayudaba a Inés con las tareas de la casa, pero era una ayuda mutua, una colaboración, no una obligación. Por la tarde, me sentaba en el porche, bajo la sombra del limonero, y volvía a bordar, con la abundante luz natural y la mente más tranquila. Mis puntadas salían más firmes, los colores parecían más vivos, la alegría de mi arte, que pensé que había perdido, estaba volviendo. Inés respetaba mi silencio, pero también sabía cuándo jalarme hacia la vida.
Vamos, Conchi, vamos a la plaza. Necesitamos estirar las piernas y ver gente. Al principio dudé, con miedo de encontrar conocidos, de tener que dar explicaciones, pero Inés me dio un sabio consejo. Camina con la cabeza en alto. No hiciste nada malo, y fue lo que hice. Caminamos por la plaza, saludamos a la gente. Algunos miraban con curiosidad, probablemente ya sabiendo los chismes que circulaban, pero muchas, especialmente las mujeres de mi edad, me miraban con una admiración silenciosa, un asentimiento de cabeza que decía, qué bueno que lo hiciste. En esos días comencé a redescubrirme. A la Conchi que le gustaba conversar, reír, observar el movimiento de la gente. A la mujer que tenía opiniones y voluntades propias. Me estaba desintoxicando de la culpa y la sumisión. Estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Una tarde, mientras bordaba un colibrí, Inés se sentó a mi lado. «Sabes, comadre», dijo, pensativa, «tú nunca fuiste un peso. Eras el ancla, y ellos estaban tan acostumbrados a apoyarse en ti que se olvidaron de aprender a nadar solos. Ahora van a tener que aprender, o se van a ahogar». La metáfora era perfecta. No los había abandonado a la deriva. Solo había soltado la cadena que me ataba a ellos, permitiendo que la marea los llevara a su propio destino, mientras yo finalmente podía navegar hacia el mío. Y mi nuevo horizonte parecía, por primera vez, lleno de posibilidades. Los 30 días de la notificación pasaron como una larga y tensa partida de ajedrez. De un lado, yo e Inés, con el apoyo legal de Mateo. Del otro, Valentina y Rodrigo, moviendo sus piezas con una mezcla de negación, rabia e intentos de manipulación. Después de la confrontación en el portón, cambiaron de táctica. Las llamadas furiosas cesaron y fueron reemplazadas por mensajes de texto llenos de un sentimentalismo calculado. «Mamá, extraño su comida. La casa no es la misma sin usted. Mamita, ¿recuerda aquella vez que fuimos a la feria y me compró ese vestido de encaje? Todavía lo tengo. Extraño esos tiempos». Eran flechas envenenadas con nostalgia, diseñadas para alcanzar mi corazón de madre. Y lo alcanzaban. Cada mensaje me dejaba conmovida, cuestionando mi decisión. Inés, al percibir mi debilidad, tomó una medida drástica. «Dame ese teléfono. No necesitas leer esto». Pasó a filtrar los mensajes, leyéndolos primero y ahorrándome la mayor parte del veneno emocional. Rodrigo también intentó su estrategia. Llamó a Mateo, haciéndose la víctima. «Doctor, con todo respeto, usted está siendo engañado. Mi suegra no está bien de la cabeza. Es fácilmente influenciable. Esa amiga suya, Inés, es una aprovechada. Estamos muy preocupados por ella». Mateo, que ya había sido alertado por mí sobre esa posibilidad, fue irreductible. «Señor Rodrigo, conversé largamente con doña Consuelo. Me pareció perfectamente lúcida y segura de su decisión. Si ustedes están preocupados, la mejor forma de demostrarlo es respetando su voluntad y desocupando el inmueble en el plazo estipulado». La respuesta de ellos a esta firmeza fue la negación. Simplemente comenzaron a actuar como si la notificación no existiera. Los vecinos le contaban a Inés que la rutina en la casa seguía siendo la misma. Asados los fines de semana, el coche saliendo y llegando a las horas de siempre. Estaban fanfarroneando, creyendo que yo no tendría el coraje de llegar hasta el final. Pensaban que era un drama de vieja, un berrinche que pronto pasaría, y que, al final, yo volvería a mi cuartito, pidiendo disculpas. Esa actitud me hería, pero también me fortalecía. La arrogancia de ellos, la completa incapacidad de ver el mal que me hicieron, solo reforzaba la certeza de que estaba en el camino correcto. No me veían como una persona con derechos y sentimientos, me veían como parte del mobiliario, algo que debería estar siempre allí, en su debido lugar. Faltando una semana para el fin del plazo, la presión aumentó. Valentina envió una foto de ella de niña, en mi regazo. La leyenda decía solo: «Te extraño, mamá». Eso casi me quiebra. Lloré durante una hora entera en el hombro de Inés. «¿Estaré siendo demasiado cruel, comadre?», sollozaba. Inés me tomó el rostro entre sus manos y me hizo mirarla. «Cruel fue lo que ellos te hicieron a ti, año tras año, en silencio. No estás siendo cruel, Conchi. Estás siendo justa, contigo misma. Recuerda los frijoles quemados. Recuerda la palabra peso. No lo olvides». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. El recuerdo de esa humillación era el antídoto contra el veneno de la culpa. Respiré hondo, sequé las lágrimas y asentí. El juego continuaba, y yo no iba a derribar a mi propio rey.
El 30º día llegó. Era un martes gris, con nubes pesadas en el cielo, como si el tiempo reflejara la tensión en el aire. No pude comer nada en el desayuno. Me sudaban las manos y mi estómago parecía un nudo ciego. Mateo me había instruido que no hiciera nada. Solo espere, doña Consuelo. La pelota está en su cancha. Vamos a ver cómo reaccionan al final del plazo. Pasé el día cerca del teléfono, esperando una llamada. Tal vez llamarían para decir que se iban, para pedir un día más, para negociar. Cualquier cosa sería una señal de que habían entendido la seriedad de la situación. Pero el teléfono permaneció mudo. Al final de la tarde, Inés, que ya no soportaba verme mordiéndome las uñas, inventó una excusa para pasar frente a mi calle. Necesito comprar hilo en la tienda del centro, me queda de paso. Mintió. Volvió 20 minutos después, con el rostro serio. El coche de ellos está en el garaje. La luz de la sala está encendida. Están allí, como si fuera un día cualquiera. La confirmación cayó sobre mí como una piedra. No se iban a ir. Estaban desafiando la ley, desafiándome a mí. Estaban convencidos de que yo era débil, que no tendría el coraje de dar el siguiente paso. La decepción era inmensa, pero por debajo de ella, la rabia comenzó a hervir de nuevo, una rabia que me dio la claridad que necesitaba. A la mañana siguiente, llamé a Mateo desde el teléfono de Inés. «Buenos días, doña Conchi. ¿Alguna novedad?», preguntó. «Ninguna, doctor. Y esa es la novedad. No se fueron. Siguen allí». Mi voz era firme, sin vacilación. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, Mateo dijo: «De acuerdo. Esperaba que no llegáramos a este punto, pero no nos han dado otra opción. Doña Consuelo, ¿está lista para que iniciemos la acción judicial?». «Estoy lista», respondí, sin dudar. «Haga lo que sea necesario». «Entendido. Voy a preparar la demanda de reintegración de posesión hoy mismo y la presentaré en el juzgado. El proceso puede llevar algunas semanas, quizás 1 o 2 meses, dependiendo del juez, pero, como le dije, con sus documentos, es una causa ganada. Usted necesita ser paciente». «Doctor», dije antes de colgar, «he esperado 74 años para tener mi vida de vuelta. ¿Qué son unos meses más?». Colgué el teléfono y sentí una calma extraña. La incertidumbre había terminado. La guerra de nervios había dado paso a un procedimiento legal, claro y definido. Había hecho todo lo que pude para evitar una confrontación mayor, pero su terquedad me forzó a tomar el camino más duro. La culpa, que todavía me acechaba en las madrugadas, finalmente se disipó, reemplazada por una resignación determinada. Yo no quería esto, pero ellos lo hicieron inevitable. Ahora dependía de la justicia, y confiaba en que, aunque tardara, llegaría. Los 2 meses siguientes fueron una lección de paciencia. Mateo me mantenía informada. La demanda fue presentada, se asignó un juez y se fijó una audiencia de conciliación. Valentina y Rodrigo fueron citados. Se presentaron con un abogado de poca monta, que intentó argumentar que yo era senil y estaba siendo manipulada. Mateo, con su calma habitual, simplemente presentó mis declaraciones, la escritura y el informe de un geriatra que me pidió que consultara, el cual certificaba mi perfecta salud mental. El juez, un hombre serio y experimentado, no tardó en darse cuenta de la situación. El intento de conciliación fracasó, ya que la única conciliación que ellos aceptaban era que yo volviera a casa y retirara la demanda. La decisión del juez salió más rápido de lo que esperábamos. Concedió la orden de reintegración de posesión. La orden judicial fue emitida. Tendrían 15 días para irse. De lo contrario, la desocupación sería forzada. Recibí la noticia con una mezcla de alivio y pavor. Estaba llegando al final, pero la imagen de una desocupación forzada me atormentaba. Afortunadamente, no fue necesario. 2 días antes del plazo final, su abogado llamó a Mateo para informarle que sus clientes desocuparían el inmueble. La amenaza del oficial de justicia fue suficiente para quebrar su arrogancia. El día fijado para mi regreso fue un viernes, a las 10 de la mañana. Mateo insistió en acompañarme, junto con el oficial de justicia, para garantizar que la entrega de las llaves se realizara de forma pacífica y para documentar el estado del inmueble. Inés también vino, sosteniendo mi brazo con fuerza, como un ancla. Cuando llegamos a mi calle, vi un camión de mudanzas estacionado frente a mi casa. Cajas y muebles estaban siendo cargados. Mi corazón se encogió. Eran mis cosas, los muebles de mi matrimonio, mezclados con las cosas de ellos. Valentina y Rodrigo estaban en el jardín. Cuando me vieron llegar, acompañada del abogado y del oficial, sus rostros se transformaron.
Rodrigo se puso rojo de rabia, con los puños cerrados. Valentina comenzó a llorar, un llanto fuerte y desesperado. «¡Mire lo que hizo!», me gritó, señalando el camión. «Echando a su propia hija a la calle. ¿Qué clase de madre hace eso? Ingrata. Después de todo», temblaba de pies a cabeza, pero me mantuve en pie, apoyada por Inés. El oficial de justicia, un hombre corpulento y de voz grave, intervino. «Señora, por favor, sin escándalos. Solo estamos aquí para cumplir una orden judicial. Usted necesita entregar las llaves del inmueble a la propietaria, doña Consuelo Vázquez». Rodrigo dio un paso adelante, con el pecho inflado. «Esto es un absurdo. Esta casa también es de ella, por derecho». Mateo intervino, tranquilo. Su abogado ya le explicó que no es así. La casa pertenece legalmente a mi clienta. Por favor, evitemos más problemas. Derrotado, Rodrigo sacó un manojo de llaves del bolsillo y lo arrojó al suelo, a mis pies. «Ahí tiene su porquería de casa. Espero que sea muy feliz, sola». Fue un gesto de humillación final, pero no funcionó. Lentamente, con la dignidad que me quedaba, me agaché, recogí las llaves de mi suelo y las sostuve en mi mano. El metal estaba frío, pero para mí quemaba como una brasa de victoria. Valentina, al ver que todo estaba perdido, corrió hacia el camión, sollozando. Rodrigo la siguió, lanzándome una última mirada llena de veneno. Los vi partir. El camión dobló la esquina y desapareció. Y entonces, el silencio. Un silencio profundo, roto solo por el canto de los pájaros. Miré mi casa. La puerta estaba abierta, y yo tenía la llave en la mano. Me volví hacia Mateo y el oficial. «Gracias», dije, con la voz entrecortada. «Muchas gracias». Entonces, respiré hondo y di el primer paso para entrar en mi hogar. Entrar en mi casa después de casi 3 meses fue como conocer un lugar nuevo y familiar al mismo tiempo. El olor no era el mío. Era un olor a prisa, a rabia, a partida. Se habían llevado todo lo que era de ellos, y en la confusión, algunas cosas que también eran mías. El televisor nuevo, el sofá cómodo, los muebles de mi antiguo cuarto. Pero lo que más me dolió fue ver los espacios vacíos donde antes estaban mis recuerdos. La casa estaba sucia, desordenada. Había marcas en las paredes donde sus muebles habían estado apoyados. Un poco de basura en un rincón de la cocina. Era un retrato de la falta de respeto que sentían. Mateo y el oficial de justicia hicieron una inspección, tomando fotos y anotando todo, para el registro legal. Inés, siempre práctica, ya se arremangaba. «Vamos a arreglar esto, comadre. Una buena limpieza hace milagros». Después de que los hombres se fueron, nos quedamos las dos, solas, en medio de ese desorden silencioso. No sabía por dónde empezar. Me senté en el suelo de la sala, el único lugar que tenía para sentarme, y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de agotamiento, de alivio, de una emoción tan grande que no cabía en el pecho. Inés se sentó a mi lado y me abrazó. «Llora todo lo que tengas que llorar, Conchi. Lava el alma. Mañana empezamos la limpieza». Y fue lo que hicimos. El fin de semana fue de un intenso trabajo físico. Abrimos todas las ventanas, dejando que el aire y el sol entraran, expulsando el olor a abandono. Barrimos, fregamos, limpiamos cada rincón. Inés trajo de su casa una sopa caliente y 2 sillas de jardín. Comimos sentadas en el porche, mirando mi patio maltratado. «Lo primero que voy a hacer es arreglar este jardín», dije, sintiendo una energía que no tenía desde hacía años. En los días siguientes, la casa comenzó a transformarse. Con el poco dinero que me quedaba, compré una lata de pintura blanca y pinté las paredes de mi antiguo cuarto, cubriendo las sombras de sus muebles. Traje mis cosas del cuartito del fondo y las acomodé en su debido lugar. Mi cama, mi cómoda, mis santitos en la cabecera. Dormir en ese cuarto de nuevo, en el corazón de mi casa, fue como un abrazo de reencuentro. Poco a poco, fui llenando los espacios vacíos, no con muebles caros, sino con cosas que tenían significado. Traje de vuelta la vieja mecedora de mi padre, que descubrí abandonada en el fondo del patio. La limpié, la lijé, le pasé barniz, la puse de nuevo en su lugar en la sala. Compré plantas, muchas plantas, albahaca, romero, geranios, violetas. La casa volvió a oler a vida. El cuartito del fondo, el lugar de mi antigua prisión, lo transformé. Pinté las paredes de un amarillo vibrante, el color del sol. Puse una cortina de encaje en la pequeña ventana, y allí,
Instalé mi mesa de bordado, mis cajas de hilos, mis telas. Con la puerta abierta al jardín que comenzaba a revivir, ese cuartito se convirtió en mi taller, mi santuario. Cada clavo que martillaba, cada flor que plantaba, cada paño que lavaba y colgaba en el tendedero, era un acto de reconquista. No estaba solo limpiando una casa, estaba purificando mi vida, reclamando mi espacio, puntada por puntada, bordando un nuevo comienzo sobre la trama de mi pasado. La casa, que había sido escenario de mi humillación, se estaba convirtiendo en el escenario de mi resurrección. La soledad, que tanto temía, no llegó. O mejor dicho, llegó, pero no era la soledad del abandono, sino la solitud de la paz. Me gustaba el silencio de mi casa, la libertad de comer a la hora que quisiera, de escuchar mis canciones antiguas en la radio, de dejar mis materiales de bordado esparcidos por la mesa sin oír quejas, pero también extrañaba a la gente, el movimiento, el propósito. Mi pensión era pequeña, y con la casa que mantener sola, necesitaba una fuente de ingresos. El bordado era el camino obvio, pero vender piezas sueltas en el mercado ya no era suficiente. La idea surgió una tarde, mientras le enseñaba a la nieta de Inés, una joven de 15 años llamada Sofía, a hacer punto de cruz. La chica tenía un talento natural, y sus ojos brillaban con cada nuevo descubrimiento. «Doña Conchi, usted enseña también. Debería dar clases», dijo, con la simplicidad de la juventud. La frase se quedó resonando en mi cabeza. ¿Clases? ¿Yo? ¿Una maestra? La idea parecía absurda. Pero, ¿por qué no? Tenía el conocimiento, tenía el espacio, mi nuevo y soleado taller, y había muchas jóvenes en el barrio que necesitaban una ocupación, una forma de ganar su propio dinero. Hablé con Inés, quien, como siempre, abrazó la idea con entusiasmo. «Es perfecto, comadre. El taller de Doña Conchi. Ya hasta lo estoy viendo». Con su ayuda, difundimos la noticia. Pusimos un cartel sencillo en el portón y otro en el tablón de anuncios de la iglesia. Clases de bordado con Consuelo Vázquez. Aprende un arte. Conquista tu independencia. Al principio, solo aparecieron 3 alumnas, Sofía y 2 amigas. Estaba nerviosa, con miedo de no saber enseñar, pero, en cuanto tomé la aguja y comencé a mostrar las puntadas, las palabras fluyeron. Enseñar lo que amaba era natural. Era como respirar. Las clases se daban 2 veces por semana, en mi taller. El sonido de las risas de las chicas, de las conversaciones, de las agujas pasando por la tela, llenó mi casa de una nueva vida. No solo enseñaba las puntadas, contaba historias, daba consejos, escuchaba sus problemas. El taller se convirtió en un espacio de confianza, de intercambio, de sororidad. Poco a poco, la fama se extendió. Vinieron otras jóvenes, y luego algunas mujeres mayores, que querían revivir un arte aprendido en la infancia. En 6 meses, tenía 2 grupos, con 10 alumnas cada uno. El dinero que ganaba no me haría rica, pero era suficiente para pagar mis cuentas con holgura y aún permitirme algunos pequeños lujos, como comprar madejas de hilo de seda importada. Pero la mayor riqueza no era la financiera, era ver el orgullo en el rostro de una alumna que terminaba su primer trabajo. Era saber que estaba transmitiendo mi conocimiento, dándole a otras mujeres una herramienta para la independencia, la misma que el bordado siempre fue para mí. La gente en la calle ya no me miraba con lástima o curiosidad, me miraban con respeto. Ya no era la pobrecita a la que su hija echó, era Doña Conchi, la maestra de bordado. Había reescrito mi propia historia en la percepción de la comunidad, y, en el tejido de mi nueva vida, cada alumna era un hilo de color vibrante, haciendo el bordado final más rico y más hermoso. La vida seguía su nuevo y tranquilo curso. Mi taller prosperaba, mi jardín florecía, y mi amistad con Inés se profundizaba con cada café de la tarde. Evitaba pensar en Valentina. Era una herida que prefería no tocar, dejando que el tiempo la cicatrizara. Pero las noticias, en nuestro pequeño pueblo, viajan más rápido que el viento. Y era Inés, con su red de contactos, quien me traía los ecos del naufragio que era la vida de mi hija. «No vas a creerlo, comadre», me dijo un día, con el rostro serio. Me enteré por la prima de la panadera que el tal Rodrigo perdió el empleo de nuevo. La noticia me afectó, a pesar de todo. Un resquicio de preocupación maternal se encendió en mí. ¿Están bien? ¿Dónde están viviendo? Alquilaron una casita pequeña al otro lado del pueblo. Dicen que están atrasando el alquiler. Y parece que Rodrigo, bueno, que anda bebiendo más de la cuenta. Cada nueva información era una punzada en mi corazón. Inés me contaba que Valentina había intentado conseguir un empleo, pero sin éxito,
que la pareja vivía peleando y que las discusiones eran tan fuertes que los vecinos las oían. La historia que se desarrollaba era tristemente predecible. Rodrigo, sin la comodidad de mi casa y la seguridad de mi pensión para complementar los ingresos, reveló su verdadera naturaleza. El hombre encantador y de hablar suave dio paso a un hombre frustrado, irritado y autoritario. Y Valentina, que antes desquitaba sus frustraciones conmigo, ahora era su único objetivo. Dicen que la humilla, Conchi, que dice que la culpa de todo es de ella, por haberse peleado con la mamita rica, contó Inés, con pesar. Aquello me dolió de una forma diferente. Veía el patrón repitiéndose, la historia de Ernesto y Consuelo, ahora siendo reescenificada por Rodrigo y Valentina. Mi hija estaba atrapada en la misma trampa que yo, pero sin la misma resiliencia que la vida dura me enseñó. Hubo una parte de mí, una parte pequeña y amarga, que pensó, bien merecido, es lo que se merecen, pero esa parte era rápidamente sofocada por el dolor de madre. No quería verla sufrir, quería que aprendiera, que encontrara su fuerza, como yo encontré la mía. No hice nada, no la busqué, no ofrecí ayuda, sabía que no era el momento. Cualquier gesto mío sería interpretado como un «te lo advertí», o como una señal de debilidad, una puerta abierta para que intentaran volver. Necesitaba dejar que ella llegara al fondo del pozo sola. Era la única manera de que aprendiera a nadar. Recé mucho por ella. En mis oraciones nocturnas, pedía que encontrara la claridad, el coraje para salir de esa situación. Pedía que recordara la fuerza que venía de las mujeres de nuestra familia. Y esperaba. Sabía que, tarde o temprano, el eco de ese naufragio llegaría a mi puerta. Pasaron casi 3 años desde el día en que recuperé mis llaves. 3 años en los que mi vida se reconstruyó sobre bases sólidas de autoestima e independencia. El taller de Doña Conchi era una pequeña institución en el barrio. Tenía una lista de espera de alumnas. Mi jardín estaba exuberante. Yo estaba en paz. Era una noche lluviosa de otoño. Estaba en mi taller, terminando un encargo, un mantel de altar para la iglesia. La lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana, y el olor a tierra mojada entraba por ella. El único sonido era el de la radio tocando boleros antiguos. Entonces, oí un golpe en la puerta principal, tímido, vacilante. No era el golpe firme de Inés o de alguna alumna. Me extrañó. ¿Quién podría ser a esa hora, con esa lluvia? Con un poco de recelo, fui a la puerta y miré por la mirilla. La figura del otro lado estaba encogida bajo el alero, intentando protegerse de la lluvia. Tardé un segundo en reconocerla. Era Valentina. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir descontroladamente. Estaba más delgada, con ojeras profundas. El cabello, que siempre fue su orgullo, estaba recogido de cualquier manera, mojado por la lluvia. Su ropa era sencilla, gastada. Sostenía una pequeña mochila, como si fuera todo lo que tenía en el mundo. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que se formó dentro de mí. Pensé en no abrir. Pensé en fingir que no estaba en casa. Pero yo ya no era esa mujer. Era lo suficientemente fuerte para enfrentar aquello. Giré la llave y abrí la puerta. Ella levantó la mirada. Sus ojos, los mismos que me miraron con frialdad y desprecio, ahora estaban llenos de una vergüenza y un dolor tan profundos que me partieron el alma. «¿Mamá?», dijo, la voz un susurro ronco, casi inaudible por la lluvia. No dije nada. Solo abrí más la puerta, dándole paso. Entró despacio, goteando agua en mi alfombra limpia. Miró a su alrededor, a la mecedora del abuelo, a las plantas, a la luz acogedora de la lámpara. Era como si estuviera viendo la casa por primera vez. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, y entonces se derrumbó. Cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar. Un llanto convulsivo, que venía del fondo del alma. Un llanto de quien ya no tiene a dónde ir. «Perdóname, mamá», sollozó, aferrada al borde de mi vestido. «Perdóname». Por favor. En ese momento, todo el resentimiento, toda la amargura que guardaba, se disolvió en la lluvia que caía afuera. Allí, en el suelo de mi sala, no estaba la mujer que me humilló. Estaba mi niña, perdida y herida, que finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. La ayudé a levantarse y la llevé a la cocina. La senté en una de las sillas, mientras ella todavía temblaba y sollozaba. Preparé un té de manzanilla, con las hojas que yo misma cosechaba en mi jardín. Mis manos se movían con la calma de la rutina, un contraste con el torbellino dentro de mí. Le entregué la taza caliente. Sus manos heladas la envolvieron, como si buscaran algo más que solo calor. Nos sentamos en silencio por un tiempo, escuchando solo la lluvia,
y sus sollozos que iban disminuyendo. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era débil, pero las palabras eran claras. Lo dejé, mamá. A Rodrigo. Ya no aguantaba más. Lo contó todo. La pérdida del empleo, las deudas, el alcohol. Contó sobre las humillaciones, las palabras crueles, el control. Contó cómo él la culpaba de todo, especialmente por haber perdido a la gallina de los huevos de oro, que era yo. La historia era un espejo sombrío de mi propia vida con Ernesto. Ahora entiendo, mamá, dijo, mirando el fondo de la taza. Todo lo que usted pasó. Y yo le hice lo mismo. Fui tan ciega, tan egoísta. Levantó el rostro, y las lágrimas volvieron a correr. La palabra peso no sale de mi cabeza. Dije la cosa más cruel que una hija puede decir a una madre. Y usted nunca fue un peso. Usted era lo único que nos mantenía en pie. Y nosotros éramos el peso que le impedía volar. Perdóname. Sé que tal vez no lo merezco, pero necesito tu perdón. La escuché sin interrumpir. Dejé que lo sacara todo. Cuando terminó, un largo silencio se instaló entre nosotras. La miré, a la mujer adulta y sufrida frente a mí, y vi más allá del dolor. Vi un atisbo de arrepentimiento genuino, de una lección aprendida de la manera más dura. Te perdono, Valentina, dije, y la voz salió más firme de lo que esperaba. Te perdono porque soy tu madre y mi amor por ti es más grande que cualquier rencor. Comenzó a llorar de nuevo, esta vez de alivio, pero levanté la mano, pidiendo silencio. Pero, continué, y mi tono era serio, el perdón no borra el pasado, no cambia lo que sucedió. Las cosas no pueden volver a ser como antes, ni como eran cuando ustedes vivían aquí, y mucho menos como eran antes de todo esto. Ella asintió, con los ojos bajos. Lo sé, mamá. No vine a pedirle que me deje vivir aquí. No tengo ese derecho. Yo solo ya no tenía a dónde ir. No sabía qué hacer. Te quedarás aquí esta noche, dije, en el cuarto de huéspedes. Te darás un baño caliente, comerás algo y dormirás. Mañana, con la cabeza fría, pensaremos en qué hacer. Pero entiende, Valentina, esta es mi casa ahora, con mis reglas, mi paz, y no voy a renunciar a eso por nada ni por nadie. Por primera vez, me miró no como hija, sino como una mujer mirando a otra, y en sus ojos vi un respeto que nunca antes había visto. Entiendo, mamá, susurró, y lo respeto. Esa noche, la lluvia lavó la ciudad, y en mi pequeña cocina, una conversación difícil, pero necesaria, lavó las heridas de dos almas, abriendo espacio, no para el pasado, sino para un futuro diferente. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre un mundo limpio y lavado. Valentina durmió hasta tarde. Cuando despertó, parecía otra persona. El baño y una noche de sueño seguro habían quitado un poco de la desesperación de su rostro. Preparé el desayuno y comimos en silencio. Un silencio cómodo, ya no tenso. Después, nos sentamos en el porche, cerca de mi taller. ¿Y ahora, mamá?, preguntó, la incertidumbre de vuelta en su voz. Ahora, dije con calma, vas a reconstruir tu vida. Sola. Me miró asustada. ¿Pero cómo? No tengo nada, ni empleo ni dinero. Te tienes a ti misma. Y eso es un comienzo. Eres joven, eres inteligente, eres fuerte, más fuerte de lo que crees, dije, usando las mismas palabras que Inés un día usó conmigo. Te voy a ayudar, pero no voy a rescatarte. Hay una gran diferencia. Elaboré mi plan. Puedes quedarte aquí por un mes. Un mes, Valentina. Ni un día más. Usa este tiempo para poner la cabeza en su sitio y buscar un empleo. Cualquier empleo para empezar. Para tener tu propio dinero. Continué. Tengo algunos ahorros. Te prestaré el dinero para el alquiler del primer mes de un lugar sencillo. Un cuartito, aunque sea. Es un préstamo. Cuando puedas, me lo devolverás. No porque yo necesite el dinero, sino porque tú necesitas la dignidad de pagar tus propias cuentas. Y la parte final. Y vas a aprender a bordar. Me miró, sorprendida. ¿Bordar? Sí. Vas a ser mi alumna. Vendrás a las clases con las otras chicas. Aprenderás el arte que ha sostenido a esta familia por generaciones. Aprenderás a tener paciencia, a crear belleza con tus propias manos. Y quizás, un día, eso pueda darte un ingreso también. Pero, más importante, te dará algo que es solo tuyo. Valentina se quedó en silencio por un largo tiempo, absorbiéndolo todo. No le estaba ofreciendo el camino fácil. No le estaba diciendo, quédate aquí, yo te cuido. Le estaba dando un mapa y las herramientas, pero la caminata tendría que ser suya. Finalmente, asintió, con los ojos llorosos, pero con una nueva luz de determinación. Está bien, mamá. Acepto. Y, gracias.
Y así comenzó un nuevo capítulo. Valentina se convirtió en mi alumna más dedicada. Al principio era torpe, impaciente, pero, poco a poco, fue aprendiendo. El ritmo lento y repetitivo del bordado pareció calmar su alma ansiosa. Durante ese mes, buscó empleo incansablemente. Consiguió un trabajo como ayudante en una panadería. El salario era pequeño, pero era suyo. Con mi préstamo, alquiló un pequeño cuarto en la parte trasera de una casa de familia. El día que se mudó, la ayudé a llevar sus pocas cosas. El cuartito era minúsculo, pero limpio. Cuando me despedí en la puerta, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. No por dejarme quedar, sino por hacerme salir. Sonreí. Mi hija, finalmente, estaba entendiendo. No la estaba expulsando por segunda vez. La estaba liberando. Los años que siguieron fueron de una paz que nunca imaginé posible. Mi vida continuó centrada en mi taller, mi jardín y mis amistades. La salud estaba bien. El cuerpo se quejaba aquí y allá, pero el alma estaba ligera. La relación con Valentina se transformó. Ya no era la niña dependiente ni la mujer resentida. Se convirtió en una amiga. Nos veíamos una vez por semana. A veces, venía a cenar a mi casa. Otras veces, íbamos a tomar un helado a la plaza. Nuestras conversaciones eran sobre la vida. Me contaba sobre su trabajo en la panadería, sobre los nuevos puntos de bordado que estaba aprendiendo, sobre sus pequeños sueños de, algún día, tener su propio negocio. Yo la escuchaba, le daba consejos cuando me los pedía, pero, principalmente, la trataba como a una igual. Me devolvió el préstamo, en pequeñas cuotas mensuales. Cada pago lo hacía con un orgullo que me llenaba de alegría. Se estaba convirtiendo en la mujer independiente que siempre soñé que fuera. Un día, me trajo un regalo. Era un pequeño cojín, y en él, bordado con una caligrafía un poco torcida, pero llena de sentimiento, había un colibrí, parecido a los que tanto me gustaba hacer. A su alrededor, la frase, para el ancla que me enseñó a volar. Lloré al recibir el regalo. Era el reconocimiento, la comprensión de todo nuestro viaje. A veces, sentada en mi mecedora, mirando mi taller lleno de alumnas, reflexiono sobre todo, el dolor, la humillación, el miedo. Todo aquello fue necesario. Fue la tierra oscura y abonada de donde mi nueva vida pudo florecer. Descubrí que el amor de madre no es sacrificio incondicional. Es, también, enseñar con el ejemplo. Es tener el coraje de poner límites, de decir no, de cuidarse a sí misma para poder, verdaderamente, cuidar de los otros. Es saber la diferencia entre ayudar e incapacitar. Yo no era un peso, era la base, y a veces la base necesita reestructurarse para que todo el edificio no se derrumbe. Al salvarme a mí, le di a Valentina la oportunidad de salvarse también. Hoy, a los 80 años, me siento más completa y más viva que a los 50. Mis manos están arrugadas y manchadas, pero continúan firmes, sosteniendo la aguja que teje no solo hermosos diseños en telas, sino el propio tejido de mi felicidad y de mi paz. Hoy fue día de visita. Valentina pasó por aquí después del trabajo. Ya no trabaja en la panadería. Hace un año, con mi ayuda y con sus ahorros, abrió una pequeña tienda de artesanías en el centro. Vende sus propios bordados, que ahora son hermosos y llenos de personalidad, y piezas de otras artesanas locales. Se convirtió en una pequeña empresaria, respetada en la comunidad. Nos sentamos en el porche, tomando té helado de limoncillo, cosechado de mi huerto. Me contaba, animada, sobre un gran pedido que recibió de un hotel. Sus ojos brillaban de una manera que no veía desde que era niña. Ya no había sombra de Rodrigo, de dolor, de dependencia. Solo había fuerza y orgullo. «Sabe, mamá», dijo, después de una pausa. El otro día, una clienta en la tienda me estaba contando una historia triste sobre sus hijos, y me acordé de nosotras. Me acordé de cómo era yo, y sentí una vergüenza tan grande. «No sientas vergüenza, mi hija», la interrumpí con suavidad. «Siente orgullo de la mujer en la que te has convertido. El pasado no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con las lecciones que nos enseña». Ella sonrió y tomó mi mano. Sus manos, que un día fueron suaves y cuidadas, ahora tenían pequeños callos de la aguja y del trabajo. Eran manos de una mujer que construía su propio destino. «La amo, mamá», dijo de repente. «Yo también te amo, mi hija, más de lo que las palabras pueden decir». Nos quedamos allí, de la mano, viendo el sol ponerse, pintando el cielo de dorado. En ese momento, lo entendí. La vida nos da muchos hilos, hilos de alegría, de tristeza, de dolor, de amor.
El secreto no es evitar los hilos oscuros, sino aprender a tejerlos junto con los de colores, creando un bordado único, complejo y verdadero. Mi historia, que parecía ser sobre un final, era, en realidad, sobre el más hermoso de los recomienzos, y el hilo que lo cosió todo, el hilo más fuerte y brillante, fue el del amor propio. Y así, con la aguja en la mano y la cabeza erguida, sigo bordando mi camino. La historia de una abuela que muchos llamarían común, pero que descubrió una fuerza extraordinaria dentro de sí. Si mi viaje te inspiró de alguna manera, si te hizo pensar sobre los hilos de tu propia vida y en el coraje que a veces se necesita para dar una nueva puntada, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Deja un me gusta para que más personas conozcan esta historia. Comenta lo que sentiste, qué parte te conmovió más. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte otras historias de fuerza, superación y nuevos comienzos. Porque créeme, nunca es demasiado tarde para tomar la aguja y convertirte en el artesano de tu propio destino.